El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Grande de personas que está en sintonía de este culto, de esta predicación, y me refiero a los oyentes de Radio Sabáis, que hay mucha gente que anda trabajando, no pudo ir a su culto, está quizás en el hospital y están en sintonía de la radio y van a oír esta palabra. De la misma manera, hay otro grupo misterioso, no sé a dónde están, pero ahí están conectados por internet para oír y recibir esta palabra, y yo quiero que les demos la más atenta y cordial bienvenida a ser parte de este culto, a recibir esta palabra que seguramente va a bendecir sus vidas. Amén. Hoy sí pueden tomar su asiento. Amén. Gloria al Señor. Entro rápidamente a la presentación de la predicación de hoy. En la pasada predicación advertí, y les pido que me presten atención a esta advertencia que la repito hoy, advertí, que una predicación es la que se concreta, o una verdadera, porque hay predicaciones que no son verdaderas. Una verdadera predicación es la que se concreta en presentar los planes de Dios escritos en la Biblia. Una verdadera predicación no hace otra cosa sino presentar los planes de Dios escritos en la Biblia, planes que responden a necesidades del ser humano, porque todos los planes de Dios responden a necesidades del ser humano, y que al mismo tiempo esos planes de Dios guían al ser humano, a vivir, mientras vive en la tierra, una vida agradable delante del Señor, y como si eso fuera poco, esos planes preparan al ser humano para vivir en la eternidad con Cristo. No sé si me expliqué. Lo repito para que nos familiaricemos con eso. Estoy diciendo que una verdadera predicación debe de concretarse en presentar los planes de Dios, no lo que me pasa a mí, no lo que me gusta a mí, sino presentar los planes de Dios escritos en la Biblia, y que al mismo tiempo esos planes de Dios son respuesta a las necesidades del ser humano, porque eso es lo lindo. Los planes de Dios responden o son respuesta a las necesidades que nosotros los humanos tenemos, y que al mismo tiempo esos planes nos sirven para guiarnos a vivir aquí una vida agradable delante de Dios, y al mismo tiempo esos planes nos preparan para la eternidad, para vivir la eternidad con Dios. Amén. Es por eso que una predicación hay que atenderla, y es por eso que no se debería de oír cualquier predicación, porque hay mucha predicación que no cumple estos postulados que acabo de decir, y eso no sería una predicación, si son respuestas para el ser humano. Eso no es negociable, eso es así. Y yo espero que ustedes así lo comprendan, este asunto de que no, una predicación puede ser algo así para entretener. No, una predicación, verdadera predicación, presenta los planes de Dios. Antes de finalizar el año, es posible que ustedes ya me oyeron decir esto, antes de finalizar el año pasado, gemí delante del Espíritu Santo queriendo ser guiado sobre qué aspectos deberían de ser nuestros enfoques, metas para el presente año. Gemí pidiendo guianza, porque algunas veces uno piensa una cosa, pero lo correcto es otra, y yo gemí delante del Espíritu Santo que me guiara cuáles serían aquellos aspectos en que Centro Cristiano se iba a enfocar
aspectos que según yo deben de ser necesidades, como lo dije en la introducción, necesidades del pueblo, y que la palabra y el Espíritu tienen el propósito de corregir. Entonces, que mí, delante del Espíritu Santo, pidiendo esa guianza, y creo que fui guiado para presentar mis planes al cuerpo oficial y desarrollarlos en el presente año. En ese sentido, y debido a la importancia, sentí guianza que deberíamos profundizar sobre nuestro enfoque o sobre nuestra visión y misión, la cual consiste en, estoy hablando de la visión y misión del Centro Cristiano, consiste en, solo tienen que ver y leer allá al frente, solo tienen que leer allá al frente. La visión del Centro Cristiano consiste en conocer la persona del Espíritu Santo de la manera más bíblica y completa, vivir de acuerdo a ese conocimiento y ambos aspectos. ¿Cuáles serían ambos aspectos? Conocimiento y vivencia, compartir ambos aspectos con toda persona sin ninguna distinción y por todos los medios posibles. Entonces, dado a la importancia, yo sentí que deberíamos seguir profundizando sobre nuestra visión y misión. Es en ese sentido, ya he compartido varias predicaciones, espero que algunos las recuerdan. Compartí varias predicaciones, especialmente sobre lo que enseñó el Señor Jesucristo sobre el Espíritu Santo. Sentí guianza por ahí y compartí ya varias predicaciones. Fíjese que el Señor Jesucristo fue tan puntual en hablar sobre el Espíritu Santo, lástima grande que el pueblo o no lee o no entiende lo que lee. Por ejemplo, el Señor Jesucristo enseñó y dijo al pueblo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y las dos cosas ya pasaron. El Señor Jesucristo se fue, ascendió en una nube, y antes de ascender dijo que regresaría. Y también 10 días después vino el Espíritu Santo. Y cuando llegó el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo y se quedó en la iglesia, y la iglesia primitiva entendió el mensaje del Señor Jesucristo y atendió, recibió, convivió con el Espíritu Santo, lo cual anhelamos que sea una verdad para Centro Cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya compartí varias predicaciones pensando en que era necesario seguir profundizando. En esa misma guianza sentí, y ya van a venir otros aspectos, sentí que la unidad, escuche bien esto, que la unidad debería de ser otro de los enfoques para el presente año, y en ese sentido ya compartí la primera predicación. La predicación anterior fue sobre ese tema. ¿Cuántos recuerdan cuál fue el tema de la predicación anterior? Ya estoy oyendo algunos. Vamos a ver. Fundamentos bíblicos sobre la unidad evangélica. Fundamentos bíblicos sobre la unidad evangélica. Porque fíjense, hermanos, que este asunto de la unidad es tan importante en la vida cristiana. Al punto, escuche bien lo que voy a decir a continuación, al punto que la unidad o nos ayuda a la salvación o se vuelve contraria, nos impide la salvación. Fíjate que el salmo que leyó la hermana al final del último versículo dice que en esa comunión linda que hay, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y la grandeza de la iglesia primitiva fue practicar, cuando menos del primer siglo, practicar la unidad.
y debe de ser la responsabilidad. Así que cuando yo estoy gimiendo delante del Espíritu Santo y pidiendo guianza, yo sentí que Él me dijo, debes profundizar, debes de enfocarte, debes de tratar con la congregación y con quien te escuche a través de los medios la importancia que tiene la unidad. Así que ya he compartido la primera predicación. En la continuación del enfoque de la unidad evangélica viene la predicación de hoy bajo el tema, y cuánto me gustaría cuando vienen los alumnos creo que de tercer ciclo en adelante, a ellos se les entrega una hoja con un esquema de posibilidades. Esa hoja, ellos deben de estarme oyendo con atención para escribir el tema que yo digo, para escribir las citas bíblicas que yo menciono, para escribir las divisiones principales que yo menciono, y eso se lo revisan ya cuando están en clase el siguiente día. ¿Cuánto quisiera que a cada uno de ustedes le pudiera dar esa hojita para que estuvieran despiertos y atentos para oír lo que yo les digo? ¿Cuántos quisieran tener esa hojita? Ya vi que ninguno quisiera tener esa hojita, porque ustedes no, si entendí o no entendí, Dios sabe, y nos vamos casi, no como vinimos, sino nos vamos peor, porque si no hemos oído la palabra para entenderla, creerla y vivirla, no sabemos para dónde vamos. El culto es para eso, el culto es para prepararnos en nuestra vida cristiana. Entonces viene el tema de hoy sobre la unidad, y el tema es el siguiente, creo que ya está delante de ustedes. Evidencias que confirman que hay unidad. ¿Quieren repetirlo, por favor? Evidencias que confirman que hay unidad. Una vez más. Los de mi derecha, por favor. Evidencias que confirman que hay unidad. Una vez más, los de mi derecha. Evidencias que confirman que hay unidad. Los de este otro lado. Evidencias que confirman que hay unidad. Están mejores aquí. Yo no sé si ellos comieron y ustedes no. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos ahora, ustedes también, una vez más, ustedes. Evidencias que confirman que hay unidad. Como no han comido, sigue igual. Juntos ahora. Evidencias que confirman que hay unidad. A pesar de lo que me digan algunos, yo considero que soy uno de los predicadores más sencillos. Yo considero que quien no me entiende es porque no quiere entenderme. Yo creo que me explico para niños. Pero por supuesto habrá gente que no va a querer entender. No puedo negar que yo me enfoco, y escúchenlo bien, no puedo negar que yo me enfoco más en la edificación de los creyentes que en el evangelismo. No es que no crea en el evangelismo, yo fui 14 años presidente nacional de la Comisión de Evangelismo de las Asambleas de Dios y organicé las principales campañas que pasaron hace 40 años. Soy parte de evangelismo, pero no puedo negar que me enfoco más en la edificación, porque he llegado a comprender que de nada sirve decir uno que acepta, si no es edificado. La edificación tiene que ver con el crecimiento del creyente. Por eso es que mis mayores predicaciones tienen el objetivo de edificar al que me oye. No puedo negar eso. Estas evidencias no son para el cielo. ¿Cuál es el tema? Dijimos, evidencias que confirman que hay unidad. Estas evidencias que vamos a tratar en esta predicación no son para el cielo. No, son para aquí, para la tierra, para que las practiquemos ahora, para que las practiquemos en el presente. Evidencias, y ya voy a entrar al vocablo evidencias. Las evidencias que vamos a considerar en esta predicación revelan, escúcheme bien esto, van a revelar si hay unidad en el pueblo evangélico, si hay unidad en la iglesia o si no la hay. Entonces, estas evidencias que vamos a analizar hoy van a revelar si hay o no hay unidad en el pueblo evangélico. Empiezo por reafirmar que estoy hablando de la unidad
evangélica. Empiezo por reafirmar que estoy hablando de la unidad evangélica. Y voy a hacer algunas aclaraciones. No quiero confusión. No quiero que se piense que tenemos que ser unidos con el mundo. En la predicación anterior yo dije que se nos pide a los evangélicos que tengamos buena relación con el inconverso, que en cuanto a nosotros nos llevemos bien con él, pero que no haya unidad. No puede haber unidad entre un evangélico, entre la iglesia y el mundo. Así que quiero que quede claro que estoy hablando de la unidad evangélica. No quiero que haya dudas. Estoy hablando de la unidad evangélica. Con el mundo, el creyente debe de ser enemigo. Estoy hablando con criterio. Con el mundo, el creyente tiene que ser enemigo, porque el que se constituye amigo del mundo, por favor, se constituye enemigo de Dios. Por eso es que con el mundo, el creyente, la iglesia no puede ser amiga, no puede haber unidad, pero debemos de tratar de llevarnos bien con todas las personas. Eso es nuestra responsabilidad, pero unidos. Solo podemos ser unidos como creyentes que somos. ¿Cuántos me expliqué con eso? No estoy diciendo que vamos a ser enemigos del inconverso, no. Buenas relaciones con ellos, pero unidos. Que lo que él hace me guste. No me gusta lo que la mayoría de gente hace, ni cómo hablan. Porque la gente sin Dios habla bien feo, ¿no es cierto? La gente sin Dios, el vocabulario es bien así, aunque sean amigos, se encuentra un amigo de mucha confianza y le dice, ¿qué tal cabro grande? Son amigos. Uf, no, eso no me gusta, es un vocabulario feo. Puntualmente, específicamente, concretamente, estoy hablando de ese vínculo de amor, tolerancia, ayuda mutua que debe de haber entre los hermanos que profesan la misma fe. ¿Me expliqué? Fundamentalmente en esta predicación, concretamente en esta predicación, estoy hablando de ese vínculo de amor, tolerancia y ayuda mutua que debe de haber entre los hermanos que profesan la misma fe. Estoy hablando sobre la unidad. Y quiero adelantar que este asunto de la unidad, ya lo dije, es fundamental en la fe y pareciera ser que es una de las deficiencias, entre las muchas deficiencias que tiene el pueblo evangélico, está este asunto de falta de unidad y lo vamos a tratar en el transcurso de esta predicación. El vocablo evidencia en relación a la unidad. Una vez más, ¿cuál es el tema? Vamos a ponernos de acuerdo qué es evidencia. ¿Qué son evidencias? Si estamos hablando en plural, ¿qué son evidencias? Si estamos hablando en singular, ¿qué es una evidencia? Pero estamos hablando que el tema dice que son evidencias. ¿Qué es? ¿Qué es evidencia? ¿Tienen alguna? ¿Sí están pensando? Vamos a hablar sobre eso. Y cuánto quisiera tener la oportunidad de oírlos, porque eso a mí me conviene más, que ustedes empiecen a expresar alguna idea y la que no esté bien, pues medio la enderezamos para que lleguemos a entender lo que queremos entender. Así que hoy vamos a hablar de evidencias. ¿Qué son evidencias? ¿Qué son evidencias? Hechos, pruebas, pues me gusta. A este lado no estoy oyendo nada. En el caso del plural, que quiere decir varias, el vocablo evidencias se refiere, yo espero que lo que oí es correcto, se refiere al conjunto de hechos, así dijeron algunos, al conjunto de hechos que indican o garantizan si determinado aspecto es real y verdadero. ¿Les parece esa definición de evidencias? Son los hechos, varios, que garantizan que son prueba de que tal cosa es cierta. Sin evidencias, las cosas no pueden ser ciertas. Es posible que sean, pero se necesitan evidencias.
Usted dice, este carro es mío. Es posible que sea suyo. Pero ¿cuál es la evidencia para saber si es de él? Fíjate que las mujeres han sido engañadas con eso, porque yo no sé por qué a las mujeres les gusta carro. No sé por qué. Pero a una mujer, el pretendiente va y alquila un carro, no digo otra cosa, sino alquila un carro y va y se presenta en carro de la muchacha, y entonces la muchacha está casi atraída, no por el hombre, sino por el carro. Y le dice, este carro es... ¿Cómo saber si es de él o lo prestó? Los hombres que se llevan bien le dicen a un chero, mira, préstame el carro porque yo voy donde aquella, y a aquella le gustan los carros, que le peguen los carros o no sé qué, pero entonces préstamelo. Y ¿cómo saber que verdaderamente es de él? La tarjeta de circulación es, este carro es propiedad de... Y esa garantía que en verdad es de él. Estamos entendiendo lo que son evidencias ahora. Esa tarjeta es una evidencia que realmente ese carro es de él. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué evidencias tenemos para decir que hay unidad en el pueblo? Porque lo voy a decir más adelante. Si yo preguntara aquí, ¿hay unidad en Centro Cristiano? ¿Qué me contestarían? Por favor, no me compongan respuesta. ¿Qué contestarían? O si yo preguntara ampliamente, ¿hay unidad en el pueblo evangélico? ¿Qué me contestarían? Así en términos generales. ¿Cómo no? Hay gente que me diría que sí, pero en la verdad no hay, porque no hay las pruebas, las evidencias de que haya unidad en el pueblo evangélico. Yo creo que a esta altura sí vamos entendiendo de qué vamos a tratar en esta predicación. ¿Cuál es el tema, dijimos? Evidencias que ratifican si hay unidad. Sin evidencias no hay realidad en nada. Sin evidencias todo puede ser falso, puede ser verdadero, pero las evidencias la ratifican o ratifican si aquello es verdad lo que estamos diciendo. Por eso es que cuando estemos examinando y estemos viendo las evidencias, yo voy a preguntar dos cosas. ¿Creen que hay? Y me van a contestar algunos que sí. Les puedo decir, ¿qué evidencias tienen para saber que hay? Que indiquen que sí hay. Y esas evidencias posiblemente van a indicar que no hay unidad evangélica. Las evidencias son los aspectos que garantizan, que ratifican, que validan si determinado aspecto es real y verdadero. Ratifican si tal cosa es verdadera. Fue por eso que los enemigos, y aquí solo hago una referencia, fue por eso, hablando de las evidencias, que los enemigos del Señor Jesucristo quisieron ocultar y evitar que se supiera sobre la resurrección de Él. ¿Se acuerdan eso? Los sumos sacerdotes le pagaron a los guardias. No digan que vinieron unos y se lo llevaron. ¿Por qué no querían que la gente supiera que el Señor había resucitado de los muertos? Porque la resurrección es la principal evidencia que Él era divino, que Él era Dios, y la gente no quería eso. Ese es el valor de las evidencias. Aunque otros dijeran que no, la evidencia indica que Él se levantó de los muertos, gloria a Dios, y que está en el cielo a la diestra del Padre, a la diestra de Dios, y que un día va a venir por los salvos. Vamos a dar una ofrenda de palmas. Y cuando se está hablando de evidencias, no se debe de hablar de aspectos superficiales, imaginarios o supuestos. Las evidencias no son eso, son tangibles, son visibles, están presentes, se ven, se entienden, están claras. Así que no es que yo supongo, es que yo pienso, en que yo me imagino, es que no, nada superficial. Las evidencias tienen que ser visibles, aceptables, probables. ¿Estamos bien? Estamos hablando sobre evidencias y la palabra que estoy tratando de analizar con ustedes es el vocablo evidencias. Las evidencias tienen una peculiaridad. Me dio risa cuando escribí y entendí esto. Las evidencias tienen una peculiaridad que para ser evidencias, las evidencias tienen que ser evidentes. No sé si me explico. Lo repito. Las evidencias tienen una peculiaridad propia de ellas,
de las evidencias, que para hacer evidencias, las evidencias tienen que ser evidentes, porque hay evidencias que son fallidas, falsas, las mismas evidencias, pero se requiere que una evidencia sea muy, fíjate que por ejemplo en un juicio hay abogados o la fiscalía que quiere presentar evidencias que no son evidentes, ¿me explico? No, en este asunto las evidencias tienen que ser también evidentes. Estamos hablando que las evidencias tienen que ser a su vez probables. Hoy estamos hablando de la unidad evangélica y cualquier creyente puede decir que tienen unidad evangélica. Pero ¿qué evidencias tiene que garantizan, que ratifiquen, que confirmen que eso es cierto? Ya dije que si yo preguntara a algunos me dirían, ¿cómo no, hermano? No, yo siento que hay unidad. Yo siento que en el pueblo evangélico y yo siento que en el centro cristiano hay unidad. No saludo a nadie o no saludo a todos, pero hay unidad. Algunos me caen mal, pero sí hay unidad. No sé qué tipo de unidad podría haber, si uno cuando anda saludando a la gente, ya uno sabe cuando lo saludan así. Hay una así, sí, Dios lo bendiga, hermano. ¿Y hay unidad? No la hay. Y por supuesto que solo estoy hablando de las cosas superficiales. Cuando yo digo que la iglesia de hoy, en cualquier nivel, tiene falta de unidad, es porque no veo en la iglesia las evidencias que deberían verse. Por eso ratifico. Y al final de la predicación me voy a referir, y le he pedido a los técnicos que estén pendientes, me voy a referir a una canción evangélica que canta uno de los cantautores más importantes en el mundo evangélico, y me refiero al hermano Marco Vidal. Marco Vidal escribe una canción y la canta que se titula Los Cristianos. No sé si la saben, Los Cristianos. Vamos a verla al final de la predicación, vamos a revisar el texto de esa canción. Por supuesto que el objetivo de estas predicaciones es que comprendamos que la unidad es requisito para heredar la vida eterna en Cristo. Con Cristo, perdón. Ese es el objetivo de esta predicación, que comprendamos que la unidad es indispensable para la salvación. Y que no teniendo otra alternativa, si usted es evangélico, necesita entender y practicar la unidad, porque sin la unidad no va para donde dice que va. ¿Para dónde va? Sin unidad no va para allá. Amén. Sin unidad no va para allá. Entonces, comprender que la unidad es requisito para heredar la vida eterna con Cristo y que no tenemos otra alternativa que empezar a vivir y a practicar la unidad real y verdadera que debe de haber entre nosotros. Amén. Amén. Los creyentes dicen amén. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. A pesar de que en la predicación anterior asenté las bases bíblicas sobre la unidad, vienen otras citas que vienen a ratificar esas evidencias que voy a decir. Hebreos capítulo 10, versículo 25, por favor, con sus Biblias. Y solo para leer la palabra de Dios le permito que use su celular. Después de leer la palabra de Dios no debe de seguir usando celular, estamos en la casa de oración. Pero para leer la palabra de Dios, pues sí le puedo hacer. Hebreos 10, 25 dije. ¿Lo tenemos? Dice, porque aquí hay un aspecto que se me ha quedado en la nota siguiente. Iba a hablar de la primera evidencia y la hemos pasado, vamos a regresar para hablar de la primera evidencia. ¿Cuál es la primera evidencia para que luego entremos a esa cita que ya la tienen? Así que vamos para atrás buscando la primera evidencia. Hay algún problema en las notas. La primera evidencia para saber que hay unidad, en la unidad evangélica, ¿sabe cuál es?
congregarnos. La primera evidencia es congregarnos. Usted no puede decir, yo estoy unido con centro, o los hermanos estamos unidos, pero yo no me congrego. No puede. O yo voy de vez en cuando. Mire, hermano, si hubiera unidad, debería de haber como una desesperación. Hoy voy a ver a mis hermanos, hoy voy a adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero a la par de adorar a Dios, voy a ver a mis hermanos. Casi con desesperación, casi como que estuviéramos enamorados. Pero cuando hay esa indiferencia, no, hoy no voy a ir, no, hoy no quiero ir, no voy a ir, eso indica que no hay unidad, porque la unidad se revela con ese deseo de congregarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han venido un poquito a la fuerza hoy? ¿Cuántos tenían desesperación por venir? En el entendido que venían para adorar a Dios por un lado, amén, pero también venían para verse entre ustedes y verse entre todos. Si eso no es así, hay problema, porque dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen fíjate que este problema de que algunos tienen por costumbre no congregarse es viejo. Pablo está escribiendo esto allá por el año 100 y algo. Y él ya estaba viendo que hay hermanos que tienen como costumbre no congregarse. Y él dice, no dejando de congregarse como algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Qué les dice esa última frase? Si fue necesario que los hermanos, aquí hablando no hablemos ni de la Biblia ni de hace tantos años, pero si era necesario que los hermanos de hace 50 años se fueran unidos entre sí por causa de sus vidas y del reino, es más necesario hoy porque el Señor está más cerca. Y Él no quiere encontrar una iglesia desunida, una iglesia que unos van para un lado, otros van, no, Él quiere encontrar una iglesia unida y serán los que participarán en la traslación de los santos. Así que dice, no dejando de congregarnos. Pero ¿qué dice Hechos 2:1? Hechos 2:1. Allí, Hechos 2:1. Estoy diciendo que una de las evidencias es congregarse. Congregarse. Dice Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban congregados. ¿A dónde? En el aposento alto. ¿Qué pasó en el aposento alto? Allí vino el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo busca donde hay un pueblo unido. Amén. Versículo 46, allí mismo. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Mire, perseverando unánimes. ¿Qué quiere decir perseverar? Persistir, mantenerse. ¿Cómo se mantenían ellos? Unánimes, juntos. Entonces, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Comían juntos. Ese asunto de comer juntos tiene su importancia. Yo he visto mucha gente que va a las reuniones y coge la comida y se va para su casa. No, es para comer ahí. Comían juntos, con sencillez de corazón. El congregarse, el culto tiene una doble unidad. El congregarse y el culto tiene una doble unidad. Cuando uno viene al culto, la primera intención, la primera idea, la primera intención, el primer objetivo es tener unidad con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Es tener comunión con el Espíritu Santo. Pero el segundo objetivo debe de ser tener comunión con los hermanos, tener unidad con los hermanos. Y hay que buscarla. No se vaya hoy del culto sin saludar. Y yo, para que empecemos a vencer esto de la falta de unidad, le digo que empiece a buscar al hermano con el que menos relación tiene, el que le cae mal un poquito. Empiécelo a buscar.
y salúdelo de frente, y salúdelo con alegría, y si le da lugar, si no es una, bueno, aquí ya no sé ni cómo decir, si yo iba a decir, si no es una mujer, abrácelo, pero si abraza un hombre van a decir que es del otro equipo, así que mejor solo le dé. Pero que seamos unidos, sí. Amén. Cuando estamos congregados, estamos unidos al Espíritu, pero también estamos unidos entre nosotros mismos. Entonces, la primera evidencia de que hay unidad, ¿cuál es? Congregarnos. ¿Ustedes creen que hay unidad en Centro Cristiano? Porque, con perdón de mis hermanos que me ven y me oyen a la distancia, tengo que referirme a los que están aquí al frente. ¿Ustedes creen que hay unidad en Centro Cristiano? ¿Y por qué no se congregan? El congregarnos es evidencia que hay unidad, evidencia número 1. Otra evidencia de la unidad evangélica es que se habla, se cree y se siente lo mismo. No podemos estar hablando de una cosa, no hay unidad cuando uno no habla la misma cosa. ¿Se acuerdan lo que pasó en la Torre de Babel? Que se confundieron las lenguas y no se entendían, se dividieron. Para que haya unidad tenemos que hablar lo mismo, creer lo mismo, servir en lo mismo, entender lo mismo, creer lo mismo, amar lo mismo. Segundo requisito para saber si hay unidad es que se habla. Fíjense que, por ejemplo, hay un hermano, me agradó lo que me dijo, porque él vive cerca de donde unos miembros de la iglesia, de ustedes, no digo quiénes, pero él vive, es pastor de por ahí cerca, y me dijo, fíjese, pastor, que esos miembros suyos, ya sabe uno cuando platica con ellos, que son miembros de Centro Cristiano, solo del Espíritu Santo quieren hablar, me dijo. Me alegró mucho, porque hablamos lo mismo, creemos lo mismo y hacemos lo mismo. Cuando menos eso es lo que se espera. ¿Qué dice 1 Pedro 3:8? 1 Pedro 3:8. Lo voy a esperar porque estamos leyendo versículos que deben de ser fortaleza para mantener y buscar esa unidad que debe de haber en nosotros. El Espíritu Santo me hizo entender que la unidad es fundamental en la vida evangélica y por eso estoy aquí. 1 Pedro 3:8 dice, finalmente, sed todos de un mismo. Mire, hermano, eso es costoso, pero eso es la recomendación bíblica. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Mire, que sintamos lo mismo y cómo es bien costoso, pero el Espíritu Santo nos puede ayudar. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino que por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición, sintiendo y haciendo lo mismo. Pregunto, no quiero dejar, y veo que el tiempo me va avanzando, no quiero dejar nada sin decirlo, lo que tengo en esta predicación. ¿Ustedes creen que hay unidad en Centro Cristiano? Si ustedes me dicen que sí, pregunto, ¿somos del mismo sentir? ¿O cada uno va hablando y diciendo y queriendo lo que quiere? Y cada uno dice que yo no entiendo así, no quiero así, no quiero. Y dice Pablo que haya que seamos de un mismo sentir. Y el sentir es más complicado, pero debe de haber el mismo sentir. No volviendo y las demás cosas que ya hemos leído. Segunda evidencia. Tercera evidencia, si hay unidad en el pueblo evangélico, es que trabajamos en equipo. Trabajar en equipo es una evidencia, fíjese. Si decimos que vamos a llevar algo y lo vamos a llevar para allá, vamos a trabajar todos para allá. Hay una caricatura en internet y yo saco provecho a las cosas buenas que veo en internet. Sé que en internet hay cosas malas,
horribles, feas, pero hay muchísimas cosas buenas. Hay un grupo llevando una carreta, pero hay 8 que van empujando para allá y otros 8 que van empujando al revés. ¿Para dónde cree que van a llegar? A ningún lado, porque se debe de empujar al mismo. Y la unidad del pueblo evangélico se revela en que trabajamos en equipo. ¿Se entiende esto de trabajar en equipo? ¿Se entiende? ¿Trabajamos nosotros en equipo o no? Si no trabajamos en equipo, si yo preguntara, ¿cuántos están trabajando en células? ¿Estamos trabajando en equipo? ¿Cuántos vamos a trabajar en evangelismo? ¿Estamos trabajando en equipo? ¿Qué respuesta tienen? No. Entonces, si no estamos trabajando en equipo, es que no hay unidad. Pero aquí estamos para corregirnos, hermanos. Debemos trabajar en equipo. Fíjate que hay, por el lado positivo de lo que estoy diciendo, hay admiración en todo lo que se hace en las iglesias evangélicas, particularmente en las iglesias del campo. En las iglesias del campo hay templos y hay casas pastorales y hay que los hermanos la hacen trabajando en equipo. Los días sábados dejan de descansar. Hoy para estos días de vacación hay muchos hermanos que van a dejar de no descansar, sino van a ir a trabajar en equipo en la iglesia. El trabajo en equipo es evidencia. Si no estamos trabajando en equipo, no tenemos unidad. Yo no sé por qué no dicen amén, si deberían de decir amén. Cuando se trabaja en equipo, no es que todos hacen lo mismo. No, pero vamos en equipo. Y trabajando en equipo las cosas van a salir bien. En un equipo cualquiera que este sea, todos no hacen lo mismo. Unos hacen una cosa, otros otra, pero todos son equipos porque todos trabajan para el mismo. Fíjate que eso es lo bonito del deporte. En el deporte hay varios sectores en el equipo. Está la delantera. ¿Cuál es la idea de la delantera? Que meta goles. ¿Cuál es la idea de la defensa? Que deje de meterse goles. Al fin y al tiempo, ¿quién ganó y quién perdió? El equipo. El equipo. Si uno de esos se descuidó, se perdió porque no se trabajó en equipo. El trabajar en equipo es evidencia de unidad. ¿Cuántos dicen amén? Otra evidencia de la unidad evangélica es que los creyentes se ven en igualdad. Esta es cosa costosa, yo lo sé. Porque cada uno se adueña de lo que es. Y cada uno se cree que es más o menos que los demás. Pero cuando hay unidad, ¿qué pasa? Debemos de vernos. Yo reconozco que he tenido problemas con eso y por eso acepto las situaciones que se me dan como congregación. Yo cuando empezaron las ideas que habían iglesias para ricos, me molesté. Iba a decir una palabra que es común en mí, me calenté. Pero no podía calentarme mucho, sino que me molesté, porque había, y de paso hay gente que no es rica, pero quiere aparentar que es rica. Con esa idea de las iglesias, no, esta iglesia es para ricos. Aquí, aunque haya, ventajosamente nosotros aquí casi todos pertenecemos al mismo nivel. Son pocos, dijéramos que hay un poquito de diferencia, pero todos estamos en la misma. Coyol que se quiebra, es coyol que nos comemos. Y ya sé yo que cuando alguien anda muy tipo, así como ando yo aquí, es porque conseguí un gringo del mismo tamaño mío. Y entonces ese gringo me dio el trajecito y ya me veo yo como si fueran. Yo cuando veo a algunas hermanas así muy. Ay, sí, esa gringuita era igual al mismo tamaño. Entonces, un asunto de evidencia es que los hermanos, pero aunque hubieran diferencia, cuando hay unidad, los hermanos deben de verse iguales. El que tiene debe de ver al que no tiene igual. Y el que no tiene debe de verse con el que tiene
Igual, porque si el que tiene lo que tiene sabe qué es lo que más tiene, no me digan que yo estoy viviendo en otro mundo, hombre. El que más tiene sabe lo que tiene, lo que más tiene son problemas, son líos. Tú sabes lo que estoy diciendo. El que tiene no se levanta hasta como a la hora que se levantan algunos de ustedes. El que tiene, así que compadézcalo. Usted no tiene carro y anda con su cora del bus. Si se arruina el bus, ¿qué hace usted? Se baja, le regresan la cora, algunos la regresan, y se sube a otro campante. Usted anda su carrito viejo, ¿qué hace? Al otro día no sé cuál de los hermanos, no sé qué pasó. ¿Qué hace? Y luego se quita la corbata y se mete al carro abajo y a ver si hay una rata, se trabó, si tiene más. Así que, cuando hay unidad, debemos de verlo todos por... ¿Cómo nos vemos nosotros aquí? Háblenme en verdad, hombre. ¿Cómo se ve? Usted se ve ya, no, yo soy más importante porque yo estoy... Y usted, yo me veo desgraciado porque yo en esta bicicleta vieja que vengo aquí, no importa cómo venga, somos iguales delante del Señor. Mire, yo creía que iban a dar una ofrenda de palmas y saltos de alegría de que somos. Y debe de ser verdad aquí adentro, verdad, no sintiéndose usted, qué desgracia la mía, Señor, ¿por qué no me da solo a este le da y ese es más caído que yo? Porque ya cuando andamos uno así perdido, hasta se peda queriendo orar ventajosamente, el Señor no escucha esas oraciones, pero uno orando en mal del otro, no. Donde hay unidad nos vemos todos iguales. Y hoy al despedir el culto voy a probar eso, porque nos vamos a poner a saludarnos todos y a abrazarnos todos, y hasta vamos a botar esas diferencias de hombre y mujer, y nos vamos a abrazar todos. Yo les digo que ya me eché perfume para venirme, porque yo tenía idea de que los iba a ir a abrazar a ustedes, y me eché aquí solo que me siento que sudor con perfume, ya de feo. Pero ustedes me aguantan porque tenemos unidad. Filipenses 2, 3, 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Palabra del Señor. Otra evidencia que indica que sí estamos en unidad o no estamos en unidad es unidad evangélica, es la ayuda mutua. Ojalá que ninguno de ustedes esté pensando, aquí sí se metió el diablo, aquí se metió el mal espíritu con esto. La ayuda mutua. Porque en este asunto que dice Hebreos capítulo 13, versículo 6, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua. Me gustó esta versión porque tenía la palabra que yo había usado desde el origen de mis notas, mutua. Dice, y no olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Qué se entiende eso de ayuda mutua? Ayuda mutua. ¿Qué se entiende? ¿Qué es ayuda mutua? Fíjate que en esto de la ayuda hay como una desgracia. ¿Quiénes son los que quieren ayuda? Si fueran los más necesitados no habría problema porque es lo normal. Pero el problema es que casi todos queremos que a nosotros nos ayuden. ¿Y la ayuda mutua qué quiere decir? Es recíproca. Hoy doy, pero también a los que yo le doy, también deben de. Pero en la iglesia evangélica hay un núcleo que solo quiere recibir. No me digan que no, porque sí. La mayoría quieren recibir. Si es de dar, nada. Si es de recibir, fíjate que nuestra cultura es bien fenómena. Si hubiera una oferta de que vamos a recibir alguna cosa por ahí,
nos vamos a hacer cola todos, aunque no tengamos necesidad de lo que van a dar. Porque no sé por qué, quién nos enseñó a ese sentido de mendicidad. En el Evangelio lo que debe de haber es ayuda mutua. Si vemos a un hermano en necesidad, ¿qué vamos a hacer? Ayudarlo. Pero tan pronto lo hemos ayudado a él y se compuso, ¿qué debe de hacer él? Ayudar a otros. Eso es ayuda. Y en la unidad evangélica es eso. Pregunto, ¿en Centro Cristiano hay ayuda mutua? ¿Hay o no hay? De todas maneras, la palabra de Dios hay que recibirla. Si no hay, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar hoy a ayudarnos mutuamente nosotros. Y en eso de la ayuda mutua, hermanos, si nosotros fuéramos dóciles de oírle al Espíritu Santo, Él nos diría quién en verdad está necesitando alguna ayuda. Yo sé de hermanos que no han pedido y alguien llegó y dijo, hermano, he sentido del Señor darle esta ofrendita, y el hermano después me ha contado, hermano, no andaba nada, andaba en la pura desgracia, y el hermano me dio una ofrendita sin saber que yo andaba en pura desgracia, porque en ayuda mutua el Espíritu Santo nos guía para que nos ayudemos unos a los otros. Ayuda mutua. Si no tenemos, ¿qué vamos a hacer? Pero no se haga usted el víctima siempre. No. Hoy le van a ayudar a usted, pero más tarde usted debe de ayudar con lo poquito que tengamos cada uno de nosotros. Otra evidencia de la unidad evangélica es que se levanta al que cae. ¿Qué dicen? Aquí de una sola vez pregunto, ¿hay unidad en Centro Cristiano? ¿En Centro Cristiano se levanta el que cae? ¿O se le ayuda para que caiga luego? ¿O se le anda echando ancadía para que caiga? En el pueblo evangélico abunda mucho eso. Pero donde hay eso no hay unidad. Y si no hay unidad, no es cierto que vamos para donde decimos que vamos. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Voy ya casi finalizando. Y pensaba yo que iba a tener mucho más tiempo. No le hagan caso a eso, que esos son otros pillidos de que no van con nosotros. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué debemos de hacer? Alguno fue sorprendido en alguna falta, se vio haciendo alguna cosa mala, o dijeron alguna cosa mala de él. ¿Qué debe de hacer? Vosotros que sois espirituales, ¿qué deben de hacer los espirituales? Restaurar con espíritu de mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre, porque hay veces que uno va y alguien lo quiere restaurar a uno, pero le dice, no sea desgraciado, no sea, usted es el que avergüenza a la iglesia. No, espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas, ¿qué quiere decir? No sea que también tú estés en la misma condición y vas a necesitar que otro te levante. Pregunto, ¿hacemos eso? No, empecémoslo a hacer. Para eso es la predicación. Si queremos que haya unidad, vamos a tratar de... Fíjense que yo siento que tenemos problemas de falta de unidad. Yo les digo a los hermanos, fíjense, con los que me reúno el día jueves, por ejemplo, estudiar la palabra de Dios, y yo les digo, si hubiera unidad en nosotros y sabemos que estamos siendo edificados, buscaríamos a los que no vienen y les diríamos que vengan porque están recibiendo palabra. Pero a nosotros nos importa venga quien venga o quien no venga, no nos importa porque hay falta de unidad. Pero ¿qué vamos a hacer con esta palabra?
Vamos a cambiar. ¿Cuántos quieren que en Centro Cristiano, en la iglesia del Señor debería haber unidad, pero yo no puedo hablar de los demás, debo de hablar de la iglesia local? Debe de haber unidad porque es requisito para la salvación. Si nos estamos dando cuenta que no hay unidad, ¿qué vamos a hacer? Empezar a trabajar en unidad. Y cada uno debe de empezar. No, yo siento que con el hermano nunca lo he llamado, me cae un poco mal. Las hermanas, que es más práctico eso, porque entre las mujeres son más celosas que los hombres no tenemos ni idea que él se vistió bien. No nos importa mucho eso. Entre las hermanas sí, si alguien se echa un perfume más caro, creída. Vamos a empezar a caminar en unidad. Vamos a ofrecer una ofrenda de palmas.